Bien, estamos empezando el tema de movimiento rectilíneo y uniforme, cuyas siglas son MRU. Esto corresponde al tipo de movimiento que es en línea recta, ¿ok? En línea recta y a velocidad constante. Por ejemplo, lo que vemos con este motociclista que va en una línea recta y sin cambiar de velocidad. Entonces, si se cumplen esos dos requisitos, el movimiento es movimiento rectilíneo uniforme. Bien, hay algunos detalles importantes en este tipo de movimiento. Por ejemplo, que vamos a ver la diferencia entre la distancia y el desplazamiento. Ok, primero, pensemos en esta situación. Hay una ciudad A aquí y una ciudad B acá. Y tal vez hay un montón de montañas entre A y B. Y por eso tuvieron que construir la carretera siguiendo este camino. ¿Ok? Entonces, para llegar de A a B, tienen que venirse por acá, seguir toda esta trayectoria. A esto se le llama la distancia. Se representa con una D, porque es un escalar, no lleva dirección. No podemos definir una dirección cuando se sigue una trayectoria de este tipo. ¿Por qué razón? Porque mientras aquí va para el sureste, aquí va para el noreste, por acá va para el este y etcétera, va cambiando constantemente direcciones. Entonces no hay dirección exacta, por eso es un escalar y se representa en su forma escalar. Pero ahora pensemos en que tenemos la posibilidad de construir un túnel desde la ciudad A hasta la ciudad B. Y ese túnel lo que va a hacer es transportarnos aquí, de esa forma. Entonces nosotros podemos viajar en línea recta desde A hasta B. Esta distancia es muy pequeña, pero además sí podemos definirle una dirección. Primero, digamos que en el caso de esto, la distancia que se recorre siguiendo toda la carretera regular, toda esta carretera regular, esa distancia corresponde a 200 kilómetros. Pero ahora veamos en el caso de esta distancia desde A hasta B, siguiendo esta línea recta por el túnel, digamos. En este caso, a esto se le llama desplazamiento. Y como se ve acá, el desplazamiento es un vector porque sí podemos definirle una dirección. Tal vez en este caso sea de 50 kilómetros hacia el noreste. Entonces tenemos un vector. Resumiendo, distancia, escalar, desplazamiento, vectorial. Ok, veamos este ejemplo. ¿Cuál es el desplazamiento y la distancia en los siguientes casos? Primero, salgo de mi casa y recorro 3 kilómetros al norte hasta el colegio. Salió de aquí, de la casa, y recorrió solamente 3 kilómetros al norte. Distancia. Distancia es todo lo que él se mueve, la trayectoria completa. ¿Y cuánto es todo lo que él se mueve? 3 kilómetros. Por lo tanto, en el caso A, la distancia corresponde a 3 kilómetros. Muy bien. Pero en el caso A, el desplazamiento, ¿a cuánto corresponde? Ok, como el enunciado dice que salgo de mi casa y recorro 3 kilómetros al norte, entonces aquí le tenemos que agregar la dirección, resultando que el desplazamiento es 3 kilómetros al norte. Ok. Veamos el caso B. Dice, salgo de mi casa y recorro 3 kilómetros al norte hasta el colegio y regreso 1 kilómetro al sur. Entonces, la persona se fue 3 kilómetros norte y regresó 1 kilómetro sur. Se fue primero para allá y luego regresó. ¿Cuánto es la distancia? Es todo lo que él recorrió. La distancia entonces sería los 3 que recorre para allá
más el 1 kilómetro que recorre hacia acá. Entonces son 4 kilómetros. Entonces en el caso B la distancia es 4 kilómetros. Pero el desplazamiento, ok, aquí es donde se pone interesante. Vea. Ok, primero dijimos que la distancia es 4 kilómetros. El desplazamiento es la longitud mínima desde la posición inicial hasta la posición final. Y recuérdese de este método de aquí en adelante para averiguar desplazamientos. Longitud mínima desde posición inicial hasta posición final. Si desde aquí hasta aquí hay 3 kilómetros y de aquí a aquí hay 1 kilómetro, entonces, ¿qué longitud hay desde la posición inicial hasta la posición final? Simplemente a 3 le quitamos 1 y nos quedan 2 kilómetros. ¿Hacia dónde? Pues para allá queda el norte, entonces serían 2 kilómetros al norte. Al norte. Muy bien. Ok. 2 kilómetros. Vamos a escribirlo más bonito. Al norte. Todo en minúscula. KM en minúscula. Norte sí con mayúscula. Bien, vamos al caso C. El caso C dice: salgo de mi casa y recorro 3 kilómetros al norte hasta el colegio y regreso hasta mi casa. Muy bien, en el caso C, como se ve aquí, él se fue los 3 kilómetros hasta el colegio y regresó los 3 kilómetros hasta su casa. ¿Cuánto es la distancia total? O sea, la trayectoria total, todo lo que él caminó, serían 3 para acá y 3 para acá. Entonces son 6 kilómetros de distancia. Y el desplazamiento, recordemos, buscamos la posición inicial, buscamos la posición final. ¿Y qué longitud existe desde la posición inicial hasta la posición final? Ninguna. Por lo tanto, el desplazamiento es 0. Ve qué situación más interesante. Él se mueve desde aquí, va hasta la escuela y regresa. Su distancia, la distancia recorrida es 6 kilómetros, pero se desplaza 0 kilómetros. Resalto un detalle: para buscar el desplazamiento, localice la posición inicial, localice la posición final, trace una recta entre las dos y lo que mide esa recta y hacia dónde va, ese es el desplazamiento. Con frecuencia usamos los términos rapidez y velocidad sin diferencia alguna, pero vean, ¿se recuerdan de esta fórmula? Tienen que haber visto esta fórmula anteriormente. Muchos alumnos dicen: ah, claro, esta es la fórmula de velocidad. Velocidad es distancia sobre tiempo. Parece que sí, pero realmente no. Esta es la fórmula de rapidez, mientras que esta es la fórmula de velocidad. Como ustedes ven, la rapidez es un escalar. La velocidad es un vector. La rapidez es distancia sobre tiempo. La velocidad es desplazamiento sobre tiempo. Y son diferentes los resultados. No se pueden aplicar la misma y conceptualmente son cosas diferentes. Ahora, este triangulito de acá, en las dos ecuaciones, significa cambio. Y solamente significa final menos inicial. Entonces, por ejemplo, cuando estamos trabajando con esta fórmula, bueno, y la m significa media o promedio. Entonces aquí hablamos de velocidad o rapidez media. En este caso sería rapidez media y en este caso sería velocidad media. Ok, entonces decimos que velocidad, que en este caso rapidez media, es distancia sobre tiempo. Cuando hablamos
de cambio de tiempo, estamos diciendo, por ejemplo, que v, perfectamente puedo usarla sin la m, es distancia sobre tiempo final menos tiempo inicial. Entonces ahora, esta ecuación de aquí es exactamente esta ecuación de acá. Es la misma. Tengo entonces dos términos. Resumiendo, velocidad o rapidez media y velocidad o rapidez instantánea. ¿Qué es la velocidad o rapidez media? Es la que obtenimos a partir de los cálculos. En todos nuestros problemas vamos a usar estas ecuaciones. Y esas son velocidades o rapideces medias, promedio, ¿ok? Producto de un cálculo. Y la instantánea corresponde a la que se obtiene con los radares de velocidad o la que se obtiene con el velocímetro del vehículo. Estos son en el momento, en el instante. Las que obtenemos a partir de cálculos son promedio. Ok, vamos a resumir. Entonces, hemos visto que distancia es la longitud completa del camino. No lleva dirección porque es un escalar. Entonces, por ejemplo, son 30 metros, 15 kilómetros, 25 centímetros. El desplazamiento es un vector y es la distancia mínima en línea recta desde la posición inicial hasta la final. Como es vector, lleva estrictamente dirección, al sur, a la derecha, hacia arriba, hacia abajo, etc. Y para averiguarlo no necesita calcularla generalmente, sino solamente la ve en el dibujo buscando la posición inicial y final y tiene una recta entre ambas, como lo vimos anteriormente. Velocidad media, Vm, es el desplazamiento sobre el tiempo. Y como es vectorial, lleva dirección. Entonces, siempre que hablemos de velocidad, vamos a decir 60 kilómetros por hora hacia adelante o 18 metros por segundo hacia abajo. Rapidez media es un escalar y por lo tanto es la distancia sobre el tiempo. No lleva dirección, por eso. Entonces, solamente un detalle, cuando es rapidez, como es escalar, lleva distancia, que es escalar. Cuando es velocidad, como es vectorial, lleva desplazamiento, que es vectorial. Ok, antes de poder empezar, vamos a ver despeje, lo que es las primeras nociones de despeje, a partir de la fórmula de rapidez. Veamos. Ok. De la fórmula de rapidez, distancia sobre tiempo, me piden el despeje o voy a ocupar el despeje de distancia. Como aquí está distancia, para poderla despejar, lo que yo ocupo es mover la variable que esté del mismo lado, del igual, pero más distante. ¿Cuál es la variable más distante a distancia y del mismo lado del igual? Pues la única que queda, tiempo. Como tiempo está dividiendo, la voy a mover al otro lado a hacer la operación o signo invertida. Tiempo está dividiendo, va a pasar a multiplicar. Entonces abre un espacio entre la v y el igual, se abre un espacio y aquí en este espacio es donde va a pasar a entrar t. Como t está dividiendo, va a pasar a multiplicar. Entonces, v por t es igual a d. Bien, digamos ahora que de la misma ecuación v es igual a d sobre t, me piden el despeje de t, que es tiempo. En este caso, como la variable que queremos averiguar está en el denominador, la forma más fácil es simplemente sacar la variable que yo quiero y meter la otra variable. Me va a quedar entonces t es igual a d sobre v. A este nivel es suficiente con que ustedes recuerden eso. También, si ustedes desean, pueden hacer un triángulo, que es muy interesante. Es este triángulo.
Aquí entonces ubican la rapidez, aquí la distancia y aquí el tiempo. Y entonces dicen, rapidez es igual a d sobre t. Ok, v es igual a d sobre t. Entonces observen que de arriba hacia abajo se divide. Igual, tiempo será igual a d entre v. Tiempo es igual a d entre v. Repito, tiempo es d sobre v, porque de arriba hacia abajo se divide. Ahora, y si queremos averiguar distancia, distancia es igual a v por t. Abajo se multiplican. Entonces distancia es igual a v por t. Observe que obtuve las mismas tres ecuaciones de arriba. V es igual a d sobre t. V es igual a d sobre t. T es igual a d sobre v. T es igual a d sobre v. Podemos ver acá. Y d es igual a v por t. Aquí está. D es igual a v por t. Están en diferente orden, pero es la misma ecuación. Por dos formas diferentes. Este es el método de despeje tradicional. Este que les expliqué aquí. Y esto se llama el método del triángulo. Y funciona siempre que yo tengo ecuaciones de tres variables. Como esta tiene tres variables. Entonces aquí yo puedo montar el triángulo nada más. ¿Lo ven? Entonces v es d sobre t, t d sobre v y d v por t. Ahora veamos cómo resolver problemas de movimiento rectilíneo y uniforme. Primero debes de elaborar un dibujo exacto donde describa cada problema y anotar los datos en él. Es indispensable para este tema que hagas dibujos. Te va a ayudar mucho en la resolución del problema. Segundo, saque los datos del problema. Por ejemplo, la distancia, el tiempo y la incógnita, lo que le preguntan con un signo de interrogación. ¿Cómo lo ves aquí? ¿Ok? Luego, busca una fórmula que responda a la pregunta del problema. Aquí solamente tienes tres fórmulas. V es igual a D sobre T. T es igual a D sobre V. Y D es igual a V por T. Entonces, alguna de estas tres fórmulas tienes que usar. 4. Sustituye en la fórmula con los datos. No se olvide escribir las unidades. Por ejemplo, si estamos trabajando con esta fórmula de rapidez es distancia sobre tiempo, no vas a escribir 3 entre 2 igual a 1,5 y ya, porque eso va a estar mal. Debes de escribir las unidades. Entonces van a ser 3 metros entre 2 segundos igual a 1,5 metros por segundo. Todo debe de llevar unidades. Y 5. Escriba la respuesta con las unidades correspondientes. Nota, si en algún problema aparecen datos en metros, kilómetros, metro por segundo, kilómetro por hora, debe de hacer las conversiones. Por ejemplo, en otra ecuación, por ejemplo, si te dicen averigüe la distancia. Distancia es rapidez por tiempo. Y te dicen que la rapidez fue de 60 kilómetros por hora y duró 15 minutos moviéndose. Entonces, no puedes hacer la operación simplemente de 60 por 15, porque aquí tiene dos unidades que no son iguales. Tienes
minutos, aquí hay un errorcito, min, el símbolo de minuto es min, no m. Tienes minutos y tienes horas y no puede trabajarlos, son dimensionalmente incorrectos. Si usted obtuviera una respuesta ahí, si usted dice que la distancia es de 900 ¿qué? Kilómetro por hora, minuto, ¿o qué? No puedes. Primero debes de hacer la conversión de minutos a hora. Entonces usted, en lugar de escribir 15 minutos, escribirás 0,25 horas. Ahora sí tiene unidades iguales. Y como hay hora aquí y hora acá, esta hora está arriba y esta hora está abajo, entonces usted puede cancelar las 2 horas y el resultado que obtiene, en este caso, el resultado que obtenemos es de 15 kilómetros. Listo. Ahora sí. Entonces el punto número 6 es muy importante. Si no tiene unidades iguales, debe de hacer las conversiones para tener unidades iguales. Veamos un ejemplo. ¿Cuál es la velocidad media y el desplazamiento de un carro que está a 400 metros a la derecha de un árbol y después de 5 segundos está a 100 metros a la izquierda del mismo árbol? Aquí se le da una escala a calificar, que es opcional, el docente elegirá esta u otra. Un punto los datos correctos, un punto el dibujo con datos correctos. Ojo que es el dibujo con datos, no solo el dibujo. Un punto la fórmula correcta, un punto sustitución correcta y un punto el resultado correcto. 5 puntos en total. Primero, sacamos los datos. Partimos del dibujo. El dibujo dice que el vehículo está inicialmente a 100 metros a la izquierda. No. Dice que primero está a 400 metros a la derecha del árbol. Este va a ser el arbolito. Ok, aquí está un arbolito. Primero está a 400 metros a la derecha. Se mueve hacia el árbol de tal forma que 5 segundos después está a 100 metros a la izquierda. Aquí están los datos. Primero, posición inicial, 400 metros a la derecha del origen. Posición final, 100 metros a la izquierda del origen. El tiempo de 5 segundos. Primero, me piden la velocidad y el desplazamiento. Para sacar velocidad ocupo desplazamiento, entonces parto del desplazamiento. Aquí el detalle importante es interpretar correctamente el problema. Si usted interpreta que el carro se movió primero para allá y luego para acá, comete un serio error, porque el desplazamiento al final va a ser nada más estos 100 metros. La posición inicial es aquí y la posición final es acá, según esta interpretación. Entonces el desplazamiento sería nada más estos 100 metros a la izquierda, pero no. El vehículo no se mueve así. El problema dice que un carro está, note, está, corrijo, aquí. El carro está a 400 metros a la derecha. O sea, el vehículo está aquí. Y después de 5 segundos está aquí. Entonces la posición inicial es esta y la posición final es esta. Por lo tanto, el desplazamiento va a ser 400 más 100, 500 metros a la izquierda. ¿Estamos?
Teniendo el dato del desplazamiento podemos averiguar la velocidad. Recordemos que velocidad es desplazamiento sobre tiempo. ¿Cuánto es el desplazamiento? 500. Entre el tiempo, 5 segundos. Si lo dejamos así, está malísimo. ¿Por qué? Porque es 500 metros entre 5 segundos. Si lo dejamos así, continúa estando mal. ¿Por qué? Porque es un desplazamiento y lleva dirección 500 metros a la izquierda. Ahora sí está completo. 500 entre 5 me da 100 metros por segundo a la izquierda. Y esa va a ser la respuesta. Noten que la sustitución debe de tener las variables correctas. Si ustedes escribieron esto sin la flecha, está mal. Si escribieron esto sin la flecha, está mal. Si escribieron 500 entre 5, está mal. Si escribieron 500 metros entre 5, está mal. Si escribieron 500 metros entre 5 segundos, está mal. Si escribieron 500 metros a la izquierda entre 5 segundos, ahí sí está bien, porque es un desplazamiento. Si su respuesta fue 100, está malísimo. Si fue 100 metros por segundo, usted respondió una rapidez, no una velocidad. Y si escribió 100 metros por segundo a la izquierda, ahí sí está bien la respuesta. Bien, puede usted continuar revisando el segundo problema resuelto y el resto de la práctica. Saludos.